Pues continuamos, hermanos. Recuerden, como lo hemos estado platicando y lo dijimos al principio, este mes hemos estado hablando y reflexionando acerca de la reforma a través de los 5 solas. Y ayer fue el día especial porque se celebró el 503 aniversario cuando Martín Lutero va y clava esas 95 tesis en la puerta de la catedral. Y eso fue un día especial, un día memorable. ¿Por qué? Y eso un día me lo preguntaron. Me preguntaron acerca un poco de las consecuencias que trajo la reforma a nuestra vida, a nuestra fe. ¿Sí? ¿Qué implicaciones trajo ese movimiento para lo que estamos viviendo ahorita? Y yo mucho tiempo no reflexioné acerca de eso. Mucho tiempo a lo mejor lo dejé para pasar por alto, ¿verdad? Pero muchas implicaciones tienen que ver con la libertad de culto. ¿Sí? La libertad que tú tienes para leer la Biblia en tu idioma, la libertad que tú tienes de cantar, ¿sí? Pero sobre todo, volverte a conectar con el Evangelio. Una de las consecuencias de la reforma es poner nuevamente a Cristo en el centro de nuestra fe. La centralidad de Cristo se recupera para todo lo que implica nuestra vida. Y eso es algo grandioso y eso es algo fabuloso. ¿Por qué? Porque poner a Cristo como la parte central de tu vida trae una implicación muy grande y esa implicación tiene que ver con tu descanso. Imagínate, todas esas personas luchando por su propia salvación, luchando por tener buenas obras, ¿sí? Para buscarse salvas y nunca hacer lo suficiente para lograrlo, eso trae un gran cansancio. Pero cuando se recupera la centralidad de Cristo, se recupera la gracia, se recupera tu descanso. ¿Por qué? Porque ahora descansas en la obra completa de Cristo Jesús, no en tus obras. De tal manera que eso trae una implicación formidable. Tú puedes volver a empezar, tú puedes volver a casa, tú puedes tener una vida cristiana de una manera en que la puedes disfrutar. Disfrutas ahora ser cristiano. ¿Por qué? Porque ahora el centro de nuestra fe es Cristo. Y antes esa era una grande lucha. Y ahora lo podemos reflexionar. Y hoy vamos a platicar acerca de sola gracia. Solo la gracia de Dios. Y vamos a ver todas las implicaciones que trae para nuestra vida esta columna que hoy tenemos. Y para eso vamos a reflexionar y vamos a buscar en el libro de Efesios. Y vamos al libro de Efesios capítulo 2, por favor. Y vamos a leer de los versículos 1 al 10. Efesios 2, de los versículos 1 al 10. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero repetirte nuevamente para hacer un énfasis en el versículo 8, dice, porque por gracia habéis sido salvados
por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es un don de Dios. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, por esta palabra viva y eficaz que contiene las buenas noticias, contiene tu evangelio, contiene esa obra de redención, esa historia, Señor, que tú tienes para nosotros, Padre. Hoy permite, Señor, que nos hable en esta hora, nuestros corazones, Señor, sedientos de ti, Señor, cansados de este mundo, cansados de nuestros errores, Padre, pero en tu gracia hay una esperanza, Señor, una esperanza de un mundo mejor, esperanza de ser diferente, la esperanza de seguir adelante, Señor. Y hoy permite que tu Espíritu Santo sea el que nos hable esas palabras de vida, Señor, que cada uno de nosotros necesita. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pido esto. Amén. Amén. Y amén. Pues continuamos, hermanos. En la época de la Edad Media, en esta época de la Reforma, había un gran reto, ¿sí? Y este gran reto tenía que ver con la salvación, ¿sí? La salvación por gracia, lo que conocemos por salvación de gracia, se había perdido. Se le había agregado la salvación por obras. La gente quería en Cristo, mas sin embargo le agregaba que tú tenías que hacer algo, te tenía que costar a ti también, así como le costó a Cristo, te tenía que costar a ti también tu salvación. Y eso era lo que se enseñaba. Entonces, ser cristiano no era algo que se disfrutara. Ser cristiano era algo todavía mucho más complicado y mucho más difícil, porque la gran carga de tu salvación tenía que ver con lo que tú eras, con lo que tú hacías. De tal manera que empezaron a lucrar con esta gran carga y empezaron a vender indulgencias. No solamente te costaba ser bueno, sino te costaba también económicamente tu salvación. Mas, sin embargo, esta fue la gota, como decimos coloquialmente, que derramó el vaso. Y este fue el punto en el cual Dios actuó a través de estos varones, de estos santos varones, Dios actuó a través de Martín Lutero y se levantan para volver a retomar bases importantes para tu vida, para mi vida en este momento. Y una base importante tiene que ver con la gracia, la sola gracia de Dios, no nuestras obras, sino la sola gracia de Dios es suficiente. Y eso es lo que acabamos de escuchar en esta narrativa del apóstol Pablo a los Efesios. Y esta narrativa nos da 3 puntos interesantes, en los cuales vamos a reflexionar acerca de esto para que la gracia sea mostrada nuevamente a nuestra vida. Vamos a ver cuál es el problema, cuál es la solución y cuál es el resultado. Y vamos a ver el primer punto. ¿Cuál es el problema que Pablo estaba viendo con los efesios? ¿Cuál es el problema en el cual podemos estar nosotros viviendo actualmente? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Versículo 1 al versículo 3b. ¿Sí? Y Pablo empieza diciéndoles una frase que dice en otro tiempo. ¿Qué Pablo está diciendo? Recordando que como cristianos siempre tenemos un antes y un después. Teníamos una vida antes y ahora tenemos una vida diferente. Tal vez mucha gente también tiene un antes y un después. Pablo estaba tratando de recordarte ir a los Efesios, ¿sí? De dónde te sacó Dios, de dónde te rescató Dios. ¿Cuál era tu vida pasada? Porque había una gran lucha en ellos en esa época. Estaban volviendo, ¿sí?, a su antigua manera de vivir. Se les estaba olvidando lo que Dios había hecho ya con ellos, como muchas veces a nosotros se nos olvida. ¿Sí? Se nos olvida de dónde te sacó. Yo quiero que en esta hora tú reflexiones hasta dónde Dios fue a alcanzarte. ¿Sí? ¿Cómo era tu manera de vivir? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas perdido? Conocí una persona que sus hábitos de tomar mucho alcohol lo metieron en un gran problema.
¿sí? De tal manera que ese gran problema tuvo que ver con su hígado. Llegó un momento en que ese hígado se estaba dañando y lo metió a un hospital casi a punto de perder su vida. De tal manera que los médicos y la gracia de Dios lo sacó adelante, lo sanó, salió de ese hospital y ahí le dieron recomendaciones que dejara su antigua manera de vivir, sus antiguos hábitos para seguir adelante. Y pasó un tiempo, pasó un año, pasó 2 años y después empezó que déjame tomo tantito, me sentí bien, no pasó nada, ahora tomo un poquito más, de tal manera que volvió otra vez a sus antiguos hábitos, su antigua manera de vivir y le volvió a dañar su hígado, de tal manera que él perdió la vida por eso. Y eso es la forma también que nosotros tenemos grandes luchas. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se olvida lo que hacíamos antes y empezamos con tantito, con tantito, con tantito, de tal manera que somos nuevamente jalados a esa antigua manera de vivir. ¿Y qué es lo que hace? Nos vuelve a mandar a donde nos encontrábamos antes, donde nos rescató Dios. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Tienes que recordar dónde te rescató Dios. Y Él es muy duro para recordárselos. Y es muy duro con nosotros porque la palabra de Dios tiene que ser así. Él dice que ellos estaban muertos espiritualmente. ¿Qué es lo que dice? Estaban ustedes muertos en sus transgresiones y pecados. Muertos en tus delitos y pecados, como dice la versión 60. Tú puedes decir, bueno, pero estaban con vida. Sí, pero en su interior estaban muertos. ¿Cómo es un muerto? ¿Cuáles son las características de un muerto? No tiene movimiento, ¿sí? Está inerte, no tiene vida, ¿sí? Ahí está, en ese lugar, tirado, alguien lo tiene que recoger para llevarlo a enterrar. No puede hacer nada por sí mismo, ¿sí? Y esa es la forma en que estamos antes de que Dios o que el Evangelio a través de Cristo Jesús llegue a nuestra vida. Estamos muertos espiritualmente, estamos separados de Dios. Estamos fuera de la casa de Dios, fuera de nuestro hogar. ¿Sí? Y eso es una naturaleza. ¿Sí? Es una naturaleza que nacemos con ella. ¿Cuántas veces te sorprende que un niño, un bebé, pueda tirar un manotazo o pueda jalarte un cabello y tú dices, ¿quién le enseñó? ¿Por qué aprendió este niño ciertos hábitos que consideramos malos? Pues es que nace ya con esta naturaleza, ¿sí? De delitos y pecados. ¿Y qué trae como consecuencia a nosotros? ¿Qué trae para la vida esta naturaleza? ¿Sí? Nuestro más grande problema en la vida, dice Pablo, dice, como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira. Fíjate qué interesante es esto. Pablo está hablando que por naturaleza estamos muertos espiritualmente cuando Dios nos creó para vida. ¿Sí? Dios nos creó para vida. Sin embargo, Pablo está hablando acerca de que nuestra naturaleza, ¿sí? Es muerte. ¿Qué es lo que hizo Dios en el Edén? Dice que Dios sopló aliento de vida, ¿sí? A la humanidad, a Adán, un soplo de él. Pero ¿cuál fue el gran reto de la humanidad? Dice el versículo 3, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, decidimos la muerte. La humanidad decidió la muerte por encima de la vida. Decidió estar lejos de Dios, ¿sí? Que estar cerca de Dios. Estas decisiones nos separó de Él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y estas decisiones trajo que la ira de Dios viniera sobre nuestra vida.
Estas decisiones trajo que la ira de Dios tal vez no son implicaciones de acciones de Dios a nosotros. Es una implicación de estar separados de Él. ¿Sí? Cuando alguien está muerto, cuando la Biblia habla que alguien está muerto, está separado de Dios. Y eso trae todas las implicaciones y el más grande problema del hombre. ¿Cuál es el más grande problema del hombre? Es la corrupción, es el pecado, es la maldad, la perversidad que hay en la vida que nos aleja de Dios. Y entonces por eso Pablo dice, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en ese estatus? ¿Qué podemos hacer con nuestro problema? Y eso es importante, porque para valorar la gracia, ¿sí? Tenemos que entender y comprender nuestro verdadero problema. Para valorar la salud, ¿sí? Tenemos que entender y comprender de qué estamos enfermos. Si tú no lo haces, nunca vas a comprender y entender y valorar todo lo que Dios ha hecho por ti a través de la obra de Cristo Jesús. Y Él envió y Él hizo una solución para este gran problema. Y esa solución, dice Efesios, dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Nueva versión internacional. ¿Y esto qué nos está enseñando Pablo? ¿Y qué es lo que nos está hablando Pablo acerca de esto? Que Dios tuvo que interrumpir o irrumpir en nuestra vida. Que Dios tuvo que actuar. Por eso él dice en los versos del 4 al 7, dice, pero Dios, ¿sí? Y esta es una esencia de una gran noticia. Es algo que Él está transmitiendo, es algo que te está diciendo. Tú tienes un gran problema. Tenemos un gran problema con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra naturaleza de grandes luchas. Pero Él está hablando que hay una gran noticia para ese gran problema. Algo que Dios tuvo que actuar, porque tú y yo no podíamos hacer nada. ¿Sí? Dice que Dios tuvo misericordia por nosotros porque Él vio nuestra corrupción, vio que nosotros no podíamos hacer nada, vio que nosotros no podíamos salvarnos, vio que nosotros no podíamos hacer nada con esta muerte espiritual y Él tuvo misericordia con nosotros. ¿Sí? Fue su decisión. La salvación tiene que ver con Dios. Se te tiene que quedar muy claro eso. La salvación no tiene que ver contigo. La salvación es de nuestro Dios. Él tuvo que irrumpir en tu vida para que esto ocurriera. Tú no hiciste nada, nosotros no hicimos nada y nosotros no podemos hacer nada por eso. Mas sin embargo, Dios sí pudo y Él tuvo amor y misericordia por nosotros. Y esto es la gracia, ¿sí? No merecemos nada bueno, nada que nos ayude. Es por eso que el Dios Padre debe hacer algo por su cuenta. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Nos dio un regalo. ¡Wow! ¿Sí? Dios nos dio un regalo. ¿Sí? Dios no vino a irrumpir en tu vida de una manera violenta o grotesca. Él vino con un regalo. Nosotros lo ofendimos, nosotros pecamos contra Él, nosotros le decimos no te necesitamos, nosotros blasfemamos contra Él con muchas formas, tratando de hacer reglas, leyes, ¿sí? Ideologías, tratando de decirle no queremos lo que tú nos estás indicando, mas sin embargo Él no reacciona de la misma manera violenta que nosotros reaccionamos contra Él. Él viene con un regalo, Él viene con un amor. ¿Sí? Y esa es la gracia de Dios, que no nos da lo que nosotros merecemos. Y eso es la gracia. ¿Qué significa la gracia? La palabra gracia dice, es un regalo no merecido. Su palabra griega es charis, ¿sí?
Y eso significa, es un favor que alguien recibe que no merece, que le da, en cierta manera, el, la referencia al que lo da y no al que lo recibe. Y eso es algo fabuloso. No solamente Dios no nos paga como merecemos, sino nos da más de lo que merecemos. Y esa es la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios siempre nos sorprende mucho más de lo que nosotros merecemos. Y eso siempre es algo fabuloso en nuestra vida y lo vimos a través de... Nosotros merecíamos la ira de Dios. Merecíamos esa muerte. Merecíamos todas las consecuencias. ¿Sí? Mas sin embargo, Dios nos dio vida a través de su Hijo Jesucristo. Él simplemente nos vio, nos escogió, nos amó sin merecerlo y sin ningún mérito. Tú puedes preguntarte, como mucho, ¿qué hice, Señor, para merecerme esto que me estás dando? Nada. Es una decisión de Dios amarte. Es una decisión de Dios rescatarte. Es una decisión de Dios salvarte. No porque tengas los ojos azules. No porque seas el más aplicado de la clase y no porque seas la persona que va a descubrir la vacuna contra el COVID. Sí. Nada de eso tiene que ver. Y no porque a veces seas el más perverso del mundo. ¿Sí? Dios no te da esas consecuencias. Es una decisión de Dios. Es una gran decisión de Dios y eso tiene que ver con su misericordia, con su amor, con lo que Él es para con nosotros. ¿Sí? Él vino, Jesús vino a este mundo a morir para que tú y yo tuviéramos vida. ¿Sí? Él vino a este mundo, ¿sí? A que le rompieran su vida, que lo quebraran, a que lo lastimaran, para que tú y yo pudiéramos ser sanados, para que tú y yo pudiéramos ser salvados, para que tú y yo pudiéramos volver de nuevo a casa. Él recibió regalos al nacer, ¿te acuerdas? Pero Él vino para darse como el regalo más grande al morir por nosotros. Este regalo es el único que puede darte una vida sobrenatural, sacándote de la muerte natural en la que estabas, sacándote de esa parte de muerte espiritual a una vida eterna. Y esa es la gracia de Dios. Y solamente Cristo lo puede hacer, porque Él es amor, porque Dios es amor y su gracia es eso. No tiene que ver contigo y no tiene que ver conmigo. ¿Y cuál es el resultado de esta gracia de Dios para nuestra vida, para tu vida? Dice el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Dice la Biblia que somos hechura de Dios, ¿sí? Somos una nueva creación. Somos ahora alguien nuevo, diferente. ¿Sí? Nuestra antigua naturaleza, ahora tenemos una nueva naturaleza. La cruz nos salvó, entonces buscamos vivir para Él. Somos gente que practicamos ahora una vida diferente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esa es nuestra nueva manera de vivir. ¿Vivir para qué? Vivir para buenas obras. ¿Sí? Una vez cuando Cristo entra en tu vida, trae una consecuencia grande. Son buenas obras. ¿Sí? No tiene que ver contigo, no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que Cristo ya hizo contigo. ¿Sí? Trae buenas obras. Tú no tienes que hacer obras para comprar la bondad de Dios, sino haces por consecuencia obras para agradecer lo que Dios ya hizo a través de Cristo Jesús para tu vida. Nada de lo que hagamos, aún nuestra obediencia, aunque pudiera ser la mejor de todas, va a poder pagar la gracia de Dios. Mas, sin embargo, por gratitud, tú y yo cambiamos nuestra forma de vida, nuestra manera de vivir. Las cosas viejas pasaron, dejan a un lado y empezamos ahora ese nuevo camino que Cristo trazó, esas obras que Cristo nos dejó que hiciéramos, ese caminar de Él.
por consecuencia de tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Sí? Aún estas buenas obras son de Dios. Y eso es algo fabuloso y eso es algo grandioso. Dice el versículo 10, dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Sí? Estas buenas obras no tienen que ver contigo. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer. Son consecuencia de lo que Dios trae a tu vida. Aún la fe para creer es parte de esa regalo de gracia. ¿Sí? Aún esa fe que tú tienes es un regalo de gracia de Dios para tu vida. Y todas esas cosas que hoy tú haces, ayudar al prójimo, dejar de decir mentiras, ¿sí? Dejar de enojarte, dejar de hacer muchas cosas, no son tu esfuerzo, son consecuencia de centrar tu vida en Cristo Jesús. Aún nuestros esfuerzos dependen de Dios. Y eso también la gracia lo hace, y eso también significa la gracia. Solo la gracia significa que nada más puede hacer algo para acercarnos, ayudarnos a caminar con Dios. Así es. Solo la gracia. Cuando hables de la gracia, debes de entender la salvación, pero también tienes que entender que nos ayuda a tener una vida diferente. Solo la gracia de Dios puede hacer posible no solo lo que pasemos de muerte a vida, sino que continuemos viviendo. Esa es la mayor virtud que trae la gracia de Dios para ti. Quiero terminar con esto. Quiero que recuerdes de dónde te sacó Dios, como te lo dije al principio. ¿Dónde te encontrabas? ¿Dónde andabas? ¿De qué lugares tú estabas? ¿Dónde estabas perdido? Sí, tú tal vez puedes decir, bueno, yo no estaba haciendo estas cosas tan malas, a mí la gracia me encontró estando cantando en una banca de la iglesia. Pero aún en una banca de la iglesia tú puedes estar separado de Dios, aun aunque tú estés ahí, aun aunque tú estés en cierta manera sirviendo a Dios, tu condición es estar lejos de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada de lo que tú hagas, ¿sí?, te salva. Solamente la obra de nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, esto te va a ayudar a vivir una vida diferente, una vida distinta. Valora lo que Dios ha hecho en el pasado contigo, para que tú puedas volver a avivar tu espíritu para seguir adelante. Solo la gracia de Dios, ¿sí?, puede hacer esto. No tus obras, no el pastor, no la iglesia. Solo la gracia de Dios puede avivar tu espíritu. Solo la gracia de Dios puede ayudarte a descansar. Yo te lo dije al principio. Las obras cansan. Las obras hacen que no disfrutes tu vida cristiana. Las obras hacen que no disfruten tu relación con Dios. Las obras hacen que tú no valores lo que Cristo hizo por ti. Mas, sin embargo, si tú te concentras en la gracia, puedes descansar en la obra completa que Cristo ya hizo por ti. Esas son las buenas noticias, para que tú puedas disfrutar tu relación con Dios, para que tú puedas disfrutar tu vida en comunidad, para que tú puedas disfrutar ser cristiano. ¿Sí? Necesitas valorar la gracia. Así que, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, gracias te doy en esta hora por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias te doy por tu gracia, por ese regalo no merecido, Señor, que solo es porque tú así lo decidiste, Señor. Que a pesar que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, a rescatarnos, a salvarnos. Que a pesar de que nosotros no podíamos hacer nada, Señor, tú sabías que tú lo podías hacer todo, Señor, y así lo hiciste, Padre. Y hoy te pido, Señor, que este favor tuyo vuelva a encender la vida de mis hermanos. Que esta gracia tuya, Señor, los impacte nuevamente, Señor. Y que en este caminar que tenemos hoy en día, Señor,
Tu gracia sea su fortaleza, Padre Celestial, y que puedan descansar en tu salvación, Señor, y no en lo que nosotros podamos hacer. Y a las personas, Señor, que hoy nos están escuchando por primera vez, Señor, puedan entender y comprender que hay una oportunidad grande a través de tu obra en Cristo Jesús para ellos y que su gracia les da un nuevo comienzo, Señor, una nueva oportunidad y que pueden ser diferentes de aquí en adelante. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te pido esto. Amén.